Este es el teórico número 3, donde vamos a abarcar conceptos vinculados a la respuesta inflamatoria crónica y a la reparación tisular. Como vimos anteriormente, la respuesta inflamatoria aguda tenía varias formas de evolucionar. Podía resolverse, podía abscedificarse, podía curarse o podía evolucionar de alguna manera a la respuesta inflamatoria crónica. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria crónica puede estar vinculada a diferentes causas. Por ejemplo, la persistencia del estímulo o alguna interferencia con el proceso de curación normal de un proceso agudo previamente. Por ejemplo, una neumonía, que es un proceso exudativo agudo, bacteriano, puede terminar constituyendo un absceso pulmonar crónico. La otra instancia es llegar a una respuesta inflamatoria crónica luego de brotes repetidos de inflamación aguda, como por ejemplo es el caso de la colecistitis aguda o la pielonefritis aguda a repetición. Puede ser también que lleguemos a un proceso inflamatorio crónico cuando no se puede eliminar completamente el agente causal, como puede ser un hilo de sutura, en este caso constituyéndose una forma o variante de la inflamación crónica como es la granulomatosa de tipo cuerpo extraño, o la no eliminación completa de tejidos muertos o necróticos, como puede ser el llamado secuestro óseo consecutivo a una osteomielitis aguda. En algunas situaciones especiales, como las infecciones por microorganismos intracelulares, se desencadena una respuesta inflamatoria crónica de tipo granulomatoso desde el vamos, y eso puede estar relacionado especialmente como por ejemplo la tuberculosis, en donde se producen granulomas de tipo inmunológico. También puede ser el caso de exposiciones a sustancias no degradables potencialmente tóxicas, como es la asbestosis, la silicosis pulmonar, etc. O en el caso de reacciones inmunológicas contra tejidos propios, como es el caso, por ejemplo, de una artritis reumatoidea, de una enfermedad de Crohn, o sea, enfermedades de tipo inmunológico. En algunas situaciones especiales, especialmente infecciosas, de forma específica, la reacción desde el vamos es crónica. Supónganse, por ejemplo, una reacción a actinomyces o una reacción a Mycobacterium leprae. O puede ser también vinculada a enfermedades alergénicas como el asma bronquial. Y por último, podríamos citar respuestas inflamatorias crónicas asociadas a ciertas condiciones particulares del organismo, como por ejemplo edad avanzada del paciente o debilitados que reaccionan ineficazmente. Si tenemos que hablar de las características generales del proceso inflamatorio crónico, una de las características es el tiempo de duración. Como vimos en la clase pasada, en el proceso inflamatorio crónico estaríamos hablando de aquella respuesta que dura por lo menos más de 2 días, a meses o semanas o meses. También podemos decir que la respuesta inflamatoria, ¿cierto?, se asocia a un proceso destructivo del tejido inducido por el agente causal o por las células inflamatorias per se. Los leucocitos que caracterizan a la respuesta crónica tienen que ver básicamente con elementos mononucleares, como veremos a continuación. Y otra de las características del proceso crónico es
que predomina la formación del tejido de granulación, constituido fundamentalmente por esa respuesta de base mononuclear a la que se le agrega una angiogenia importante por neovascularización y fibrosis. Sabemos también que la respuesta inflamatoria crónica es mucho menos uniforme, en general tiende a ser específica o de tipo granulomatoso, aunque en algunas circunstancias es inespecífica. Si tenemos que hablar entonces de los tipos celulares que participan de la respuesta crónica, debemos destacar en primer lugar, ¿no es cierto?, la presencia de macrófagos. Los macrófagos son las células predominantes. Estos se encargan de secretar citocinas y factores de crecimiento que actúan sobre diversas células, destruyendo a los agentes invasores, tejidos extraños, o activando otras células como son los linfocitos T, o sea que son fagocitos especializados. Tener en cuenta que estas células derivan fundamentalmente o de células madres hematopoyéticas de la médula ósea, de células progenitoras del saco vitelino o de células progenitoras del hígado fetal durante el desarrollo inicial. Los macrófagos, que provienen de los monocitos de la sangre periférica, se encuentran en el tejido conjuntivo, en el hígado en forma de células de Kupffer, en el vaso o en los ganglios linfáticos como isquiocitos sinusales, la microglía del sistema nervioso central, los macrófagos alveolares en el pulmón, en el hueso como osteoclastos, en las vellosidades coriales, por ejemplo, como células de Hofbauer, constituyendo el sistema mononuclear fagocítico. La vida media de un monocito es de aproximadamente un día y la de un macrófago es de meses a años. Tener en cuenta además de los macrófagos la presencia de linfocitos. Los microbios y los agentes ambientales activan justamente linfocitos T como B, y estos amplifican y propagan la inflamación crónica, aunque su principal función es participar como mediador de la inmunidad adaptativa. Tenemos varios subgrupos de linfocitos, como son los TH1, que producen interferón gamma y activan macrófagos, los TH2, que secretan interleuquina 4, 5 y 13, reclutando y activando eosinófilos, y los TH17, que secretan interleuquina 17, que induce la secreción de quimiosinas y que reclutan fundamentalmente neutrófilos y monocitos. Tener en cuenta además que podemos encontrar eosinófilos abundantes en las reacciones inmunitarias mediadas por inmunoglobulina E y en las infestaciones parasitarias, y algunos mastocitos o basófilos que se distribuyen en el tejido conjuntivo, participando de reacciones inflamatorias agudas como crónicas. Y estos expresan receptores que se unirán a la porción Fc de la inmunoglobulina E, liberando básicamente histamina y prostaglandina. Tener en cuenta además la presencia de neutrófilos en algunos casos de reacciones inflamatorias crónicas, ya que estos pueden durar meses mostrándose asociados a procesos inflamatorios en forma persistente. Tal es el caso de las osteomielitis, el consumo de tabaco o de otros estímulos irritativos, las pseudomonas, en donde el neutrófilo participa durante 2 a 4 días, o las actinomicosis, por ejemplo. No debemos olvidarnos también de la presencia de plasmocitos en la respuesta inflamatoria crónica, que son productores de anticuerpos y que están presentes a menudo en la inflamación crónica. En algunas reacciones inflamatorias crónicas, tanto los linfocitos, las células presentadoras de antígenos y los plasmocitos se agregan formando
tejido linfático simulando un ganglio, conociéndose esto como órgano linfoide terciario. Por ejemplo, en las membranas sinoviales de la artritis reumatoidea de larga evolución o en la tiroiditis de Hashimoto. De todas maneras, tenemos que destacar básicamente al macrófago como la vedette en la respuesta inflamatoria crónica y tener en cuenta que estos se encargan de ingerir, de eliminar microbios, tejidos muertos, iniciando el proceso de reparación tisular y participando en la formación de cicatriz y de fibrosis, secretando mediadores inflamatorios, exponiendo antígenos a linfocitos T y respondiendo a señales procedentes de los mismos, o sea, del linfocito T, constituyendo así un asa de retroalimentación. Los macrófagos son eliminados, van desapareciendo y muriendo, pasando a los vasos y ganglios linfáticos, y su acúmulo persistente lo hace a través de el reclutamiento a partir de la circulación, la proliferación local en el sitio de inflamación o su inmovilización por parte de lípidos oxidados o factores inhibidores de los macrófagos. Los macrófagos tisulares pueden, a través de activación no inmune o inmunológica, activarse. Un macrófago activado no solo aumenta su tamaño, sino que aumenta la síntesis de enzimas lisosomales, aumenta su metabolismo, aumenta la capacidad de fagocitosis y de destrucción de microorganismos. Sus productos liberados pueden generar lesión tisular, como por ejemplo las especies reactivas del oxígeno, proteasas neutras como elastasas y colagenasas, hidrolasas ácidas, fosfatasas, lipasas. Pueden liberar factores quimiotácticos para neutrófilos, factores de coagulación como el 5, el 8, el factor tisular o del complemento, así como metabolitos del ácido araquidónico y el óxido nítrico. O a su vez pueden liberar factores de crecimiento como el dependiente de plaquetas, el epidérmico, el fibroblástico, el transformante beta, que producen fibrosis, o citocinas fibrogénicas como las interleuquinas 1 y 8 o el factor de necrosis tumoral, así como factores angiogénicos como el factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, la activación de linfocitos T conduce, como vimos, a la activación de macrófagos, y estos pueden desarrollar abundante citoplasma asemejándose a células epiteliales. Es lo que se conoce como células epitelioides. Estas mismas pueden en algunos casos fusionarse y formar células gigantes multinucleadas. La célula epitelioide tiene menos actividad fagocítica, pero son ricas en retículo endoplásmico, en aparato de Golgi, vesículas y vacuolas, por lo que se considera adaptadas para la secreción extracelular. Entonces, para hablar de fibrosis tenemos que considerar que, además de proliferación celular e interacción entre las mismas células o células con la matriz extracelular y el depósito de matriz extracelular, la fibrosis se relaciona estrictamente con la persistencia del estímulo, generándose una interacción entre linfocitos y macrófagos. Este estímulo persistente hace que se activen los macrófagos, que sería, en el caso de la vía clásica, o sea, los macrófagos de tipo 1, harían que se estimulen la subpoblación TH1, que liberaría
citocinas como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, y estos aumentarían la síntesis de colágeno. Por otro lado, y a través de la vía alterna, los linfocitos Th2 generarían la liberación de ciertas interleuquinas como la 1, 4 y 13, que también generarían mayor síntesis de colágeno. A su vez, ¿no es cierto?, la osteopontina, de alguna manera, inducida por el factor de crecimiento transformante beta, hace que los fibroblastos se diferencien en miofibroblastos, que generan también no solamente mayor síntesis de colágeno, sino que además disminuyen la actividad de las metaloproteinasas de matriz, generando una menor degradación del colágeno. En síntesis, la mayor síntesis de colágeno y la menor degradación del mismo trae aparejado fibrosis. Bueno, acá simplemente para mostrar un ejemplo. Del lado derecho de la pantalla vemos un corte histológico en donde se observa la pared del miocardio con miocardiocitos, muchos de ellos en estado necrótico, ¿no es cierto?, con necrosis de coagulación, cierto grado de respuesta inflamatoria a predominio neutrofílico a esa necrosis, pero vemos el depósito entre los miocardiocitos de un tejido fibrocolágeno eosinofílico rosado, interpuesto, que corresponde a un área cicatrizal de un infarto. Del lado izquierdo de la pantalla, para remarcar todo el área fibrosada, cicatrizada, ¿no es cierto?, vemos, hemos hecho una técnica especial que es un tricrómico. Bueno, la respuesta inflamatoria crónica tiene dos patrones posibles. O es una respuesta inespecífica, en donde la respuesta en sí no nos sugiere la posibilidad de cuál ha sido el agente causal, como es el caso de este ejemplo, en donde vemos un proceso inflamatorio a nivel cutáneo, con una respuesta inflamatoria fundamentalmente crónica mononuclear, ¿no es cierto?, con algo de fibrosis, equivalente a un proceso inflamatorio a una dermatitis crónica, donde vemos que se dispone ese infiltrado a nivel perianexial, perivascular. Una respuesta entonces de tipo crónico inespecífico. Sin embargo, la respuesta inflamatoria crónica puede ofrecernos otro patrón en donde se caracteriza por el acúmulo de macrófagos activados, a menudo en relación a linfocitos, a veces asociados a necrosis, constituyendo lo que denominamos granulomas, que se corresponden con un intento por parte de la célula de contener a un agente causal difícil de erradicar. Estos acúmulos, como vemos aquí, pueden tener de 0,5 a 2 milímetros y es el patrón denominado inflamación crónica granulomatosa. Bueno, como vemos, los granulomas pueden dividirse o clasificarse de acuerdo a su patogenia en dos tipos. Los granulomas de tipo cuerpo extraño, que son aquellos causados por cuerpos relativamente inertes o lo suficientemente grandes como para impedir ser fagocitados por parte de los macrófagos, no estimulándose una respuesta inflamatoria o inmunitaria, en donde las células epitelioides o gigantes se yuxtaponen a la superficie del cuerpo extraño, pudiendo ser observadas muchas veces con luz polarizada, en forma refringente. En este ejemplo vemos una serie de células de tipo epitelioide, de células gigantes de tipo cuerpo extraño, cuyos núcleos aumentados en número se disponen en forma al azar dentro del citoplasma de la célula, como fagocitan o se relacionan, ¿no es cierto?, con restos refringentes, basófilos claros o celestes, que corresponden a restos de hilo de sutura. En el otro caso tenemos un ejemplo de un granuloma inmunitario, que son aquellos en donde el agente
causal es capaz de inducir una respuesta inmune mediada por linfocitos T. Estos están producidos generalmente cuando el microbio persistente o los autoantígenos son difíciles de erradicar. En este caso vemos entonces células epitelioides, ¿no es cierto?, con núcleo excéntrico, células gigantes con una corona, ¿no es cierto?, o herradura de núcleos en la periferia de la misma y una corona alrededor de linfocitos que rodean esa estructura o ese granuloma, en este caso inmunológico. Los granulomas inmunitarios se producen cuando los macrófagos activan linfocitos T. Estos producen citocinas, especialmente la interleuquina 2, que a su vez activa otros linfocitos T, perpetuando así la respuesta inflamatoria o liberando interferón gamma que activa otros macrófagos. Acá vemos algunos ejemplos de granulomas inmunitarios. Por ejemplo, del lado izquierdo de la pantalla podemos observar entonces un granuloma que está constituido por una corona de linfocitos, especialmente hacia la parte central se observan células epitelioides y vemos algunas células gigantes multinucleadas que se destacan en el campo con esos núcleos en corona, ¿no es cierto?, llamados células gigantes de tipo Langhans, y en esta ocasión vemos la aparición de necrosis central denominada necrosis caseosa. Este es el típico ejemplo de granuloma inmunitario que se relaciona con la tuberculosis. A pesar de todo, ¿no es cierto?, nosotros, para dejar constancia de que este granuloma se debe específicamente al Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, deberíamos hacer técnicas especiales que la veremos en otras clases, como es el Ziehl-Neelsen, para dejar constancia de la presencia del bacilo. En el lado derecho de la pantalla vemos otro ejemplo de granulomas, en donde, sumado a las células epitelioides que se ven en el campo, con esos núcleos vesiculosos y esos citoplasmas gordos eosinofílicos con núcleos excéntricos, vemos una gran célula gigante y en su interior vemos, ¿no es cierto?, una estructura micótica en forma de timón, correspondiendo esto a la blastomicosis sudamericana. En esta ocasión vemos otros ejemplos. Estos corresponden a dos áreas distintas de un granuloma, en donde, además de algún linfocito y de alguna célula epitelioide, vemos estas células gigantes que incluyen estas estructuras intracitoplasmáticas llamadas cuerpos asteroides, como lo vemos aquí en la foto del lado izquierdo, o en el lado derecho vemos estas concreciones dentro de las células gigantes de tipo laminado, basófilo, que se denominan cuerpos de Schaumann. Estas son características que se suelen observar, aunque no son patognomónicas, pero que se suelen observar en una entidad inmunológica denominada sarcoidosis. Con estos ejemplos queremos decir que el proceso inflamatorio crónico granulomatoso tiende a ser específico, o sea, siempre vamos a encontrar como base básicamente células epitelioides, a veces células gigantes multinucleadas, linfocitos, en el caso de los inmunitarios, pero vamos a encontrar algún detalle citológico o histológico que nos hace pensar en cuál es el agente causal. Por eso decimos que el proceso inflamatorio granulomatoso tiende a ser específico. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de la reparación tisular, teniendo en cuenta que los distintos agentes nocivos, al tiempo que producen daño, ponen en marcha una serie de fenómenos que sirven
no solo para reducir estos daños, sino para que las células sobrevivientes se multipliquen y vayan reemplazando a las células muertas. Por lo tanto, la reparación tisular incluye, por un lado, la regeneración. ¿Qué es la regeneración celular? Bueno, incluye la sustitución de esas células lesionadas por otras de la misma clase, siempre y cuando las células madre no se destruyan y que se encuentre conservada la membrana basal. La regeneración dependerá del tipo celular. En el caso de células o de órganos que estén constituidos por células lábiles, hablaremos de renovación tisular. Y en el caso de que el órgano esté constituido básicamente por células estables o quiescentes, de crecimiento compensador. La regeneración se acompaña entonces de la curación, que es una respuesta tisular ante la lesión. Esta lesión, si es dérmica, o sea, si tiene que ver con una herida, hablaremos de cicatrización. De lo contrario, si tiene que ver con un proceso inflamatorio crónico, hablaremos de fibrosis. En ambos casos, tanto en la cicatrización como en la fibrosis, ¿no es cierto?, la matriz extracelular se encontrará dañada. Bueno, el primer paso entonces tiene que ver con la proliferación celular, el primer paso de la reparación, ¿no es cierto? Primero deben proliferar células. Nosotros sabemos que el tamaño de una población celular se determina básicamente por el resultado de la tasa de proliferación de las mismas, depende de la cantidad de células que se vayan diferenciando hacia otros tipos celulares, de la cantidad de células que mueran y de la cantidad de células que se formen a partir de las células madres. Por lo tanto, un exceso de factores estimuladores o una deficiencia de factores inhibidores producen un crecimiento neto de células. Y en el caso del cáncer, por ejemplo, ese crecimiento sería incontrolado. A pesar de que el crecimiento acelerado puede conseguirse por un acortamiento del ciclo celular, el mecanismo más importante tiene que ver con la conversión de las células en reposo o quiescentes en células proliferativas, entrando de esa manera al ciclo celular. Acá podemos ver entonces el ciclo celular, que consta de varias fases. La fase G1, que es la fase presintética, equivale al tiempo del metabolismo celular normal antes de la síntesis del ADN. Luego viene la fase S, que equivale a la de síntesis del ADN, que dura aproximadamente entre 6 y 24 horas. La fase G2 o premitótica, que es el tiempo transcurrido desde la duplicación del ADN hasta el inicio de la división celular siguiente. Y la fase mitótica, en donde tenemos que se produce la división celular, que dura aproximadamente 1 hora. Por supuesto, también podemos observar las células en fase G0, que son las que no se hallan en fase de replicación activa, pudiendo permanecer así indefinidamente o volver de alguna manera al ciclo celular. Este ciclo celular tiene algunos puntos de control importantes entre la fase G1 y la S, que comprueba de alguna manera la integridad del ADN antes de replicarse, y entre la fase G2 y la mitosis, que comprueba la integridad del ADN después de replicarse. Por lo tanto, las células del organismo se dividen en 3 grupos distintos según su capacidad proliferativa y con su relación, obviamente, con el ciclo celular. Las células
lábiles son las que se encuentran en división constante. Estas recorren el ciclo desde una mitosis a la siguiente, proliferando así toda la vida y reemplazando a las que se destruyen continuamente. Son ejemplos de células lábiles los epitelios. Por ejemplo, el epitelio estratificado de piel, boca, vagina, cuello uterino, conductos excretores de glándulas salivales, páncreas, vía biliar, tracto gastrointestinal, urotelios, así como las células de la médula ósea o los tejidos hematopoyéticos. Las células estables o quiescentes muestran escasa actividad mitótica, pero pueden dividirse ante ciertos estímulos y son capaces de reconstruir el tejido del que proceden. Se consideran en fase G0, que pueden pasar a G1. Ejemplo de estas son las células parenquimatosas del hígado, riñón, páncreas, células mesenquimáticas como fibroblastos musculares lisas endoteliales, condrocitos, osteocitos o linfocitos en reposo. Y las células permanentes son aquellas que no se dividen. Son las que abandonaron el ciclo celular y no pueden entrar en mitosis en la vida postnatal. La mayoría de las células nerviosas, los miocardiocitos, las células musculares esqueléticas son ejemplos de este tipo de células. ¿Qué son las células madre? Bueno, estas células se caracterizan fundamentalmente por una prolongada capacidad de autorrenovación y por su replicación asimétrica. La replicación asimétrica tiene que ver con que en cada división celular una de las células madres mantiene su capacidad de autorrenovación y la otra entra en una vía de diferenciación y se convierte en una población madura que no se divide. Dentro de este grupo de células madre, algunas entonces se replican y otras se diferencian, y lo hacen a través de lo que se conoce como diferenciación estocástica. Las células madres pueden ser de tipo embrionario o adulto. Las células embrionarias son células pluripotenciales que pueden dar origen a todos los tejidos del cuerpo humano. Se aíslan básicamente de los blastocistos, que son estructuras que están formadas a partir de 32 células durante el desarrollo embrionario. Pueden cultivarse, pueden diferenciarse y pueden expresar básicamente factores de transcripción como las proteínas NANOD y relacionarse con la vía WNT betacatenina. Las adultas, ¿no es cierto?, tienen una diferenciación muchísimo más restringida con especificidad de linaje y son típicas aquellas células madres de la médula ósea o de tejidos, localizándose en ciertos sitios, ¿no es cierto?, o lugares que se denominan nichos, como por ejemplo en el istmo de las glándulas gástricas, o en la base de las criptas del colon, o en las áreas del bulbo de los folículos pilosos, o en el limbo corneal, o en los canales de Hering, que son aquellos que conectan los conductos biliares con hepatocitos, denominándose células ovales. Dentro de la médula ósea, las células madre pueden ser de tipo hematopoyético, que pueden obtenerse de la médula ósea o de sangre del cordón umbilical y de sangre circulante de individuos que recibieron factor estimulante de colonias. Estas células pueden generar todas las células sanguíneas. Tenemos células de tipo estromales, que son aquellas que generan condrocitos, osteoblastos, adipocitos, mioblastos o precursores de células endoteliales, por ejemplo. Un cambio, por ejemplo, en la diferenciación de estas células madres de un tipo hacia otro es lo que conocemos como transdiferenciación. Y después tenemos las células progenitoras adultas multipotenciales que pueden diferenciarse hacia tipos celulares mesodérmicos, endodérmicos y neuroectodérmicos.
y que son las equivalentes adultas de las células de tipo madre embrionarias. En conclusión, entonces, ante un daño tisular, este primer paso de regeneración celular tiene que ver con un aumento neto del número de células madre en división activa, tiene que ver con un aumento en el número de replicaciones celulares en el compartimiento amplificador y con una disminución básicamente del tiempo de ciclo celular. Ahora bien, ¿quiénes estimulan esa proliferación de células? Bueno, la proliferación celular está a cargo del accionar de factores de crecimiento y de algunas citocinas. Como vemos acá, los factores de crecimiento, más allá de intervenir en la locomoción celular, en la contractilidad de células, en la diferenciación, en la angiogénesis, intervienen justamente en la proliferación celular. De estos se destacan especialmente el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento transformante alfa. Ambos son mitógenos, se unen a receptores de tipo CRB1 y producen mitosis de células epiteliales y fibroblastos y multiplicación básicamente de hepatocitos en vivo. Están implicados en la proliferación de células epiteliales en embriones y en adultos, así como también en la transformación maligna. El factor de crecimiento hepatocitario se lo aisló de plaquetas y del suero. Tiene efectos también mitógenos en células epiteliales biliares, pulmonares, de la glándula mamaria, piel, hepatocitos, y actúa además como morfógeno en el desarrollo embrionario. Está producido por los fibroblastos, por las células endoteliales y no parenquimatosas hepáticas. El factor de crecimiento endotelial vascular o factor de permeabilidad vascular es una familia de péptidos como el A, B, C, D y el factor de crecimiento placentario. El más importante de todos es el factor de crecimiento endotelial vascular de tipo A, que interviene no solo en la vasculogénesis, sino en la neovascularización o angiogénesis. Estos se unen a receptores de tirosinquinasa 1, 2 y 3. El factor de crecimiento dependiente de plaquetas es una familia de proteínas con dos cadenas e isoformas activas que se unen a receptores de superficie celular alfa y beta. Se almacenan en los gránulos de plaqueta y se liberan con su activación. Además, es producido por macrófagos, células musculares lisas, endoteliales y tumorales. El factor de crecimiento fibroblástico se destaca básicamente el 1 o ácido y el 2 o básico y se unen a receptores tirosinquinasa. Tienen funciones fundamentalmente durante la angiogénesis, reparación de heridas, desarrollo del músculo esquelético y maduración pulmonar, así como también en la hematopoiesis. Uno de los factores más importantes es el factor de crecimiento transformante beta, que incluye 3 isoformas, además de proteínas morfogénicas como la ósea, activinas e inhibinas y la sustancia inhibidora mulleriana. Este factor de crecimiento activo se une a receptores de tipo 1 y 2 que poseen actividad serin-treoninquinasa y se lo considera un factor de crecimiento de tipo pleiotrópico, o sea que tiene múltiples efectos, como inhibir el crecimiento de la mayoría de las células epiteliales y leucocitos y estimular la proliferación de fibroblastos y células musculares lisas. Es un potente fibrogénico inhibiendo la degradación del colágeno, además de ser un potente antiinflamatorio.
Se le agrega además la participación de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y el interferón gamma. Estos factores de crecimiento funcionan al unirse a receptores específicos que desencadenan señales en las células diana, teniendo dos efectos generales fundamentalmente: estimulando la transcripción de genes y haciendo que estos genes regulen la entrada de células al ciclo celular. El primer suceso que inicia la proliferación celular es generalmente la unión del ligando al receptor celular específico. Los ligandos son factores de crecimiento y proteínas de la matriz extracelular y generan entonces transcripción celular a nivel del núcleo, generando codificación de proteínas que están implicadas en la división celular o, en algunos casos, transcripción intracelular a nivel del núcleo, generando proteínas que bloquean esta división. Por lo tanto, se han distinguido distintos tipos de señalización, como son la señalización de tipo autocrina, en las que las células responden a moléculas de señalización secretada por ellas mismas. Estas desempeñan un papel en la regeneración hepática, por ejemplo, en la proliferación de linfocitos estimulados por antígenos, o incluso en el crecimiento de ciertos tumores. La paracrina es cuando las células producen sustancias que actúan pero en células vecinas. Los factores de crecimiento, por ejemplo, producidos por macrófagos, actúan, por ejemplo, sobre fibroblastos durante la curación de heridas o en la regeneración hepática. Hablamos de vía de señalización yuxtacrina cuando una molécula de señalización, por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, está anclado en una membrana celular y se une a un receptor de membrana plasmática de otra célula. Esto favorece la adhesión célula-célula. Y la vía de señalización endocrina es cuando hormonas sintetizadas por células de órganos endocrinos actúan en células dianas distantes a su lugar de síntesis, siendo estas transportadas por la sangre. Hay algunos factores de crecimiento que pueden circular y actuar en lugares distantes, por ejemplo el factor de crecimiento hepatocitario. La replicación de células está regulada básicamente por ciclinas y quinasas. Por ejemplo, en la fase G1 a la fase S del ciclo celular participan la ciclina D y la quinasa K4 y K6, CDK4 y CDK6, así como la ciclina E unida a la CDK2. Durante la fase S, la regulación está asociada a la ciclina A y a la CDK2 y CDK1. Y durante la G2 a mitosis o M, la ciclina B con la CDK1. Tener en cuenta entonces que durante la hipofosforilación se impide la replicación y durante la hiperfosforilación se libera la inhibición y progresa así el ciclo celular. Por supuesto que todas las CDK pueden estar inhibidas por algunos factores como el P21, P27 o P57. Y para la ciclina D, CDK4 o CDK6, tenemos como inhibidores a la familia del P16, P15, P18, P19. Cuando hablamos de angiogénesis, tenemos que diferenciarlo de la vasculogénesis. La vasculogénesis es la organización de una red vascular primitiva durante el desarrollo embrionario,
a partir de precursores celulares endoteliales que son los angioblastos. La angiogénesis, propiamente dicha, o neovascularización, es la formación de vasos sanguíneos en los adultos, ya sea por ramificación y extensión de vasos sanguíneos adyacentes o por reclutamiento de células endoteliales progenitoras a partir de la médula ósea. En este caso, podemos observar la angiogénesis a partir de células precursoras endoteliales, en donde a partir de hemangioblastos que pueden generar células madres hematopoyéticas y angioblastos, van a dar lugar al sistema vascular, migrando a lugares periféricos y diferenciándose hacia células endoteliales que formarán arterias, venas y vasos linfáticos, además de generar pericitos o células de Rouget y células musculares lisas de la pared vascular. Estas células endoteliales progenitoras van a participar de las heridas cutáneas, de la neovascularización de órganos isquémicos, de la remodelación de implantes vasculares, del reemplazo de células endoteliales perdidas, así como también de tumores. Ahora bien, la angiogénesis a partir de vasos preexistentes incluyen un mecanismo de vasodilatación mediado por el óxido nítrico y un aumento de la permeabilidad vascular por el factor de crecimiento endotelial vascular. Luego hay una degradación proteolítica de la membrana basal de los vasos sanguíneos por metaloproteinasas e interrupción del contacto celular célula-célula endotelial por activador del plasminógeno. La migración de las células endoteliales hacia el estímulo angiogénico y la proliferación de células endoteliales por detrás del frente más avanzado de células migratorias están a cargo de proteinasas. La maduración de las células y la inhibición del crecimiento y remodelación de los tubos capilares están a cargo básicamente de la angiotensina 1 unida al TIE2 como receptor. Y luego tenemos un reclutamiento de células periendoteliales para el soporte y la formación del vaso maduro, en donde la angiopoyetina 1 y 2 recluta pericitos, el factor de crecimiento dependiente de plaquetas, células musculares lisas, y el factor de crecimiento transformante beta, matriz extracelular. Respecto a la síntesis de matriz extracelular, la matriz extracelular se secreta localmente y se constituye en una red en los espacios que rodean las células. Acompaña no solo a la morfogénesis, sino a la curación de las heridas, a la fibrosis, así como también a la invasión tumoral y a las metástasis. Tiene múltiples funciones esa matriz extracelular, como secuestrar agua para dar turgencia al tejido, secuestrar minerales que le darán rigidez al tejido esquelético, sirve de reservorio de factores de crecimiento, como interacción célula-célula, y como sustrato para la adhesión, la migración y la proliferación celular. Esa matriz extracelular se descompone en una matriz intersticial constituida básicamente por colágeno fibrilar y no fibrilar, así como elastina, fibronectina, proteoglucanos, ácido hialurónico y moléculas de adhesión. Y la membrana basal, que es lo que vemos en este ejemplo de epitelio coloreado con PAS a nivel subepitelial, constituida fundamentalmente por colágeno morfo tipo 4, por laminina, además de paransulfato y proteoglucanos.
El colágeno es una proteína que aporta el marco extracelular en todos los organismos multicelulares. Se compone de una triple hélice de 3 cadenas polipeptídicas. Hoy se conocen distintos tipos diferentes, más de 27 tipos de colágeno, codificados por 41 genes dispersos en al menos 14 cromosomas. Las cadenas alfa se sintetizan en los ribosomas. Estas sufren variaciones enzimáticas, como la hidroxilación de los residuos de prolina y lisina, necesitándose para esto vitamina C. La cadena de procolágeno se almacena y forma una triple espiral. Cuando se secreta, o poco después, las peptidasas del procolágeno cortan y separan ese propéptido terminal y forman fibrillas que se denomina tropocolágeno. Esto se acompaña de la oxidación de la lisina y la hidroxilisina por lisiloxidasas y aparecen entrecruzamientos entre las cadenas alfa y conforman y consolidan así la molécula de colágeno. Muy bien. El quinto paso se corresponde con la remodelación tisular. ¿A qué llamamos remodelación tisular? Bueno, es básicamente el reemplazo del tejido de granulación por una cicatriz. O sea, el equilibrio entre la síntesis de matriz extracelular y su degradación. Justamente los fibroblastos, los macrófagos, así como neutrófilos, células epiteliales o sinoviales, liberan metaloproteinasas de matriz dependientes del zinc que actúan en forma de colagenasas intersticiales degradando el colágeno intersticial, o gelatinasas que degradan el colágeno amorfo o la fibronectina. Las estromelicinas 3, 10, 11 que degradan proteoglucanos, laminina, fibronectina y colágeno amorfo, o las serinproteasas como la elastasa, catepsina G, quininas y plasminas que degradan matriz extracelular. La contracción de la herida tiene que ver o está vinculada a la diferenciación de los fibroblastos en miofibroblastos. Esto se debe al accionar de la osteopontina inducida por el factor de crecimiento transformante beta. Respecto a la resistencia de la herida, bueno, sabemos que la resistencia de una herida depende básicamente de la mayor producción de colágeno y de la menor degradación del mismo. A su vez, depende de las modificaciones estructurales de las fibras colágenas, como son entrecruzamientos o aumento del tamaño de las fibras de colágeno, así como también del tipo de colágeno, porque el colágeno de tipo 3, que es el que se encuentra por ejemplo en la piel embrionaria y en el tejido de granulación, se modifica y constituye un colágeno de tipo 1, que es un colágeno fibrilar o la de la piel del adulto. Esta resistencia es de aproximadamente un 10% a la normal durante la primera semana, aumentando luego regularmente hasta la quinta semana aproximadamente. Y luego tiene un aumento lento hasta más o menos el tercer mes, llegando a una meseta del 70-80% de la resistencia con respecto a la piel normal. Respecto a los distintos tipos de cicatrización, podemos hablar de cicatrización por primera intención, que es aquella que se produce básicamente en incisiones limpias, asépticas, con bordes aproximados por sutura.
que incluyen muerte de células epiteliales y del tejido conjuntivo con pérdida de la continuidad de la membrana basal y de los anexos epidérmicos. Una cicatrización por segunda intención, que son grandes defectos tisulares con regeneración insuficiente, en donde existe una abundante cantidad de tejido de granulación con mayor respuesta inflamatoria y generalmente retracción de la herida asociada a la acción de los miofibroblastos. Podemos hablar de cicatrización por tercera intención en situaciones de cierre diferido de las suturas o suturas secundarias, como por ejemplo en el caso de la mordedura de perro, o en situaciones de resutura por dehiscencia de la herida. E inclusive en algunas situaciones se habla de cicatrización por cuarta intención luego de la colocación de mallas quirúrgicas. Con respecto a la curación de heridas, en especial la cicatrización por primera intención, o sea, ante una incisión limpia y aséptica con bordes aproximados por sutura, se constituye, en primer lugar, una costra por deshidratación, dado que aparece coagulación de la sangre con fibrina y hematíes, fibrina unida básicamente a la forma plasmática de la fibronectina. Para las 24 horas responde a nivel de los bordes los neutrófilos y comienza la multiplicación de células basales en los rebordes. A las 48 horas existe una proliferación de espolones epiteliales con un depósito de membrana basal, fusionándose así en la línea media y constituyéndose una línea epitelial continua. Para las 72 horas llegan los macrófagos y se comienza a formar el tejido de granulación. Se depositan fibras colágenas verticales y sigue la proliferación celular. Recién el quinto día la neovascularización es máxima, con fibras colágenas que sueldan los bordes y la epidermis tiene ya un espesor normal. Para los 14 días hay un gran depósito de colágeno con proliferación fibroblástica y desaparecen los leucocitos del edema y los vasos. La herida empalidece y para los 30 días se halla constituida por un tejido conjuntivo celular sin inflamación con epidermis íntegra, aumentando así la resistencia de la misma. Bueno, acá vemos ejemplos entonces de cicatrización de bordes coaptados unidos por sutura por primera intención y de cicatrización por segunda intención, donde se observa un gran defecto tisular con regeneración insuficiente, abundante tejido de granulación, una mayor respuesta inflamatoria y generalmente con retracción de la herida por accionar de los miofibroblastos. ¿Cómo es una cicatriz normal? Bueno, en cuanto a su aspecto debe ser plana, blanda y pálida. No debe deformar la región, no debe trabar los movimientos, no debe doler. De lo contrario, la cicatriz es anormal, pudiendo ser retráctil, umbilicada, estenosante, deprimida, ancha, atrófica, hipertrófica, ulcerada, acrómica o hipercrómica, calcificada o osificada, puede doler, puede picar e incluso puede malignizarse. Con respecto a las distintas complicaciones de la cicatrización, acá observamos, por ejemplo, lo que se conoce como dehiscencia de una cicatriz. Esto se debe a una inadecuada formación de tejido de granulación o a la incapacidad de formar matriz extracelular, pudiéndose asociar a herniación por hipoproteinemia, por ejemplo, déficit de vitamina C o aumento de la presión abdominal. Otro ejemplo es, por ejemplo, cicatrizaciones deprimidas vinculadas a mayor accionar
de miofibroblastos, así como también cicatrices retráctiles por contracción que deforman o que limitan la movilidad, o las llamadas cicatrices exuberantes, en donde lo que existe es un aumento exagerado de tejido de granulación. El tejido de granulación entonces está constituido por un fondo de células inflamatorias crónicas mononucleares a la que se asocian los fibroblastos y por supuesto la neovascularización o angiogénesis. Es un tejido conjuntivo joven con gran actividad metabólica, muy vascularizado, de rápida formación y crecimiento ilimitado. Consta generalmente de una capa superficial carnosa y una profunda fibrosa. Filtra gérmenes, o sea que tiene poder defensivo y bactericida, pero en general está contaminado. Su pH alcalino favorece que prendan los injertos de piel. Acá vemos otra complicación frecuente de la cicatrización, como son las cicatrices hipertróficas y los queloides, que equivalen a un aumento del acúmulo de colágeno. Primero, en ambas formas tienen el mismo aspecto, ¿no es cierto?, clínico, o sea, son rojas, elevadas, firmes, de superficie lisa, mientras que la cicatriz hipertrófica se aplana al cabo de algunos años espontáneamente. Los queloides persisten y pueden extenderse más allá del sitio de injuria original. Los queloides en ocasiones tienen tendencia familiar y generalmente siguen alguna herida. Son más comunes en los negros y pueden asociarse a formas espontáneas, constituyendo lo que se llama el síndrome de Rubinstein-Taybi en adolescentes o jóvenes con microcefalia, retardo mental, nariz aguileña y ensanchamiento de falanges distales de los pulgares y dedos gordos. Ambas formas son indistinguibles histológicamente porque el colágeno forma espirales y nódulos. Si bien estos persisten en el queloide, se aplanan en las cicatrices hipertróficas. Los nódulos van aumentando de tamaño y por último revelan bandas de hialinización de distribución concéntrica. En los queloides los nódulos persisten. En las cicatrices hipertróficas los haces se adelgazan, se rectifican y se orientan paralelamente a la superficie de la piel. La epidermis generalmente está aplanada o es normal. Diferenciándolo de los tumores desmoides o fibromatosis agresivas, que equivalen a proliferación de fibroblastos. Estas lesiones fibrosas se originan en las aponeurosis musculares con tendencia a la invasión de músculos. Son firmes, no sensibles, de crecimiento lento, generalmente solitarias, hasta de 25 centímetros de diámetro. Es más común en adultos jóvenes, particularmente en mujeres. Típico ejemplo en recto anterior del abdomen, después del embarazo. Pueden acompañar también al síndrome de Gardner autosómico dominante. Dentro de los factores que modifican la cicatrización tenemos básicamente algunos factores locales. De los factores locales tenemos en cuenta la vascularización. Por ejemplo, en la cara las cicatrices curan mucho más rápida que en los pies, en donde la cicatrización es más lenta. O sea, cuanto mejor es la vascularización de la zona de herida, mejor cicatrizará. También tener en cuenta la presencia de colecciones hemáticas, serosas o cuerpos extraños, que impiden de alguna manera la coaptación de los bordes y facilitan la infección, que es el factor local más importante, la infección, por lo que retrasa de esta manera la cicatrización. Agregaríamos la movilización precoz de las heridas, el aumento de la tensión o el tamaño de la herida. Y dentro de los procesos generales
se destacan generalmente la nutrición. Por ejemplo, un déficit proteico inhibe la síntesis de colágeno, así como el aumento proteico produce una mayor resistencia de la herida. Los déficits de vitamina C, que intervienen entonces en la disminución de la hidroxilación de la prolina y la lisina en la síntesis de colágeno, o el déficit de metaloenzimas que intervienen en la remodelación. Tener en cuenta la diabetes como general, que produce un aumento de la susceptibilidad a las infecciones, o fármacos inmunosupresores como los glucocorticoides, que producen una mayor producción de lipocortina, inhibiéndose la fosfolipasa A2 necesaria para formar metabolitos del ácido araquidónico y inhibiéndose así la síntesis de colágeno. Recordar entonces que la presencia de cuerpos extraños en herida, generando reacciones de tipo granulomatosa, de tipo cuerpo extraño, favorecen la contaminación bacteriana. Se dice que un punto multiplica por 10.000 la capacidad invasora de estafilococos. Entonces, para terminar esta clase y en síntesis, decimos que la reparación tisular incluye un primer fenómeno, que es el proceso inflamatorio crónico post injuria celular. El segundo paso de esta reparación implica a la regeneración celular con proliferación celular. El tercer paso de la reparación tiene que ver con la formación del tejido de granulación, o sea, la angiogénesis. El cuarto paso implica la síntesis de matriz extracelular. El quinto paso es el reemplazo de ese tejido de granulación por una cicatriz, buscando un equilibrio entre la síntesis de MEC y su degradación, o sea, remodelación tisular. El sexto paso está vinculado a la contracción de la herida mediada por miofibroblastos. Y el séptimo paso y último es adquisición de la resistencia de la herida. Muy bien, muchas gracias.